Tenemos hoy, como les decía en el programa de hace 8 días, pues un invitado muy especial, un invitado de lujo en nuestro programa, que es nuestro rector de la UPAEP, el ahora ya doctor Emilio José Baños Ardavín. Vamos a empezar incluso platicando sobre eso, porque fue el tema de la primera cátedra de ayer, pero pues primero saludamos a Silvia Rubín, nuestra co-conductora del programa. Muchas gracias, Martín, por este espacio nuevamente, como cada 8 días. Me da mucho gusto compartirlo y evidentemente también pues con nuestro señor rector, que el día de hoy nos hace favor de acompañarnos. Doctor Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hombre, el agradecido soy yo. Muy buen día para todos. Silvia, Martín, pues es una gozada tener este espacio que de repente nos hace falta en la universidad, el poder dialogar, compartir y pues sí, pues con este tema de la primera cátedra, que como les decía, pues me vino bien porque finalmente fue una especie de conclusión de una etapa en esta aventura de el estudio y la elaboración de alguna tesis para obtener el grado de doctor. Que para mí realmente fue eso, toda una aventura, por lo que supuso, por lo que yo creo que pues todos los que se ponen una meta de este tipo, pues de alguna manera pasan por este tipo de experiencias que nos reta en todos los sentidos, ¿no? Intelectualmente, por supuesto, pero también pues hasta físicamente, todo el aspecto, digamos, familiar para conciliar. Claro, tiempos, se mueven los esquemas. Que sí, bueno, y a mí que ya les he dicho, bueno, todos más o menos conocen mi trayectoria, de repente, pues esta inmersión de nuevo en la universidad, me parecía que necesitaba ese complemento y pues bueno, fue una aventura de prácticamente 4 años y medio, pero bueno, muy contento y sobre todo de sentirme en sintonía por la experiencia vivida en este tiempo reciente, en sintonía con toda la comunidad universitaria, ¿no? Que continuamente está como que empujando y superándose a sí misma, pues para hacer mejor nuestra labor. En este sentido, aunque bien muchos ya lo conocemos precisamente por los 4 años que ya lleva a cargo de la rectoría, pero para aquellos estudiantes que también son de nuevo ingreso, me quiero permitir a través de una pequeña selección de algo de su semblanza, pues también introducirlo para que vayan conociendo esta parte de la trayectoria y entiendan también justo esta razón del por qué dice la parte ahora académica, ¿no? Perdón que interrumpa, para nuestro público externo, porque también nos escuchan muchos profesores de todos los niveles, de escuela pública, privada y de otras universidades, entonces pues realmente para que tengan una idea. Claro que sí, y seré muy breve para no comernos los minutos del diálogo, si no de repente pareciera que 1 hora es mucho y se nos consume, ¿no? Pues el doctor Emilio José Baños Ardavín nació en Monterrey, Nuevo León, estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el año 95 ingresa a la compañía Procter & Gamble, donde trabajaría por cerca de 10 años en las áreas de desarrollo de productos y mercadotecnia, y durante ese tiempo estudia la maestría en Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Cabe destacar que a principios del año 2012 fue invitado a formar parte de la Junta de Gobierno de la UPAEP y en noviembre de ese mismo año deja de ser miembro de ella para poder asumir la Dirección General de Desarrollo Humano y Administración en esta universidad. Más tarde, en abril de 2013, la Junta de Gobierno lo designa rector de la UPAEP para el periodo comprendido de agosto 2013 a julio 2016. Cabe señalar que fue ratificado por 3 años más. Y en el mes de mayo de 2016, nuevamente, lo ratifican justamente por lo que estábamos mencionando. Representa a la UPAEP en los organismos siguientes, como son el Consejo de AMIESIC, como responsable de la vocalía para el diálogo Fe, Ciencia y Cultura, además en el Consejo Consultivo Región Centro de Christus Muguerza, en el Consejo de Universia, en el Consejo de Gobierno de la Universidad Intercontinental, en FIMPES, como presidente de la Comisión de Recursos Humanos y como miembro de las comisiones de Asuntos Jurídicos, de Movilidad Internacional y de la Comisión Permanente para el Estudio y Actualización del Sistema de Acreditación. Grosso modo, una trayectoria muy resumida. El doctorado que fue en la Universidad Panamericana, ¿verdad? En Filosofía. Así es, es en la Facultad de Filosofía, pero es un doctorado bien interesante, que yo creo que para perfiles como el de un servidor nos viene muy bien, que es un doctorado en Historia del Pensamiento. Entonces es dentro de esta facultad y te permite pues un poquito más de versatilidad en cuanto a la línea de investigación que quieres trabajar. Y bueno, si quieren le entramos a justamente esto que tiene que ver con la primera cátedra, pero yo diría que tiene que ver sobre todo con el tema que se pone sobre la mesa en este programa, que es el cambio de época. Yo les comentaba ayer que
de alguna manera, pues todas las instituciones tienen su carisma, tienen de alguna manera su diferenciador. Y en la UPAEP desde el principio se ha concebido este concepto del bien común como yo diría casi un estandarte, una razón de ser de la propia institución. El peligro con ese concepto es que cualquiera puede, y además es perfectamente libre de proponer alguna definición o alguna visualización, y de hecho así ha sido la evolución de este concepto a lo largo, pues, de los siglos, yo diría. Sin embargo, quienes realmente lo han trabajado con mayor profundidad y de alguna manera lo han asumido como propio, pues es la civilización occidental cristiana, o concretamente la Iglesia desde su pensamiento, magisterio, etcétera. En estos años que he estado involucrado con la UPAEP, pues me he interesado más en el tema. De hecho, desde el principio, la línea de investigación al año de estudiar el doctorado, esto pues me pareció como muy oportuna, porque justamente me parecía que hacía falta profundizar o entender o tratar de aproximarse desde pues algunos de sus principales autores y promotores a qué es esto del bien común, y tratar de actualizarlo o de traerlo, digamos, a una aproximación pues de construcción, o de ver cómo se puede abonar y qué me implica en lo personal, pero también en lo institucional, este concepto del bien común. Entonces, por ahí fue este trabajo de investigación y el desarrollo de la tesis. Y grosso modo lo que yo les diría es, y aquí ustedes de alguna manera pues también tienen sus perspectivas, y seguramente el público, pero grosso modo yo lo que veo es que la gran noticia o el gran concepto que subyace al bien común es, uno, partir de la realidad, de tratar de entender, digamos, sin ideologías que de repente pues desfiguran lo que es el hombre, lo que es su realidad, y lo que le implica algo que también está muy a debate, que es su naturaleza. O sea, realmente, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es esa idea antropológica? No diría que nos satisface intelectualmente, sino que se acerca a lo que la experiencia propia y la experiencia de los otros nos dicen respecto de esta humanidad. Entonces ese es el punto de partida que hoy pareciera pues que es una novedad que pues bueno, que de repente nos simbra. O sea, la idea de la realidad del hombre, o acercar esa idea a lo que es el hombre, pues es una gran novedad, a pesar de que llevamos pues miles de años estudiándolo, ¿no? Ese como punto de partida me parece que es un tema muy relevante, y de ahí, entendiendo lo que es el hombre, lo que es el centro de la tesis es este tema del bien común. Resulta ser una especie de, como decía ayer, como de predicado de esa naturaleza del hombre, o de lo que es el hombre. Si estamos de acuerdo en un par de postulados que si quieren más adelante exploramos respecto de esa naturaleza del hombre en su dignidad y en su alteridad o sentido social, pues lo propio del hombre es que eso lo lleve, lo despliegue en razón de esa naturaleza, y que necesariamente, si estamos de acuerdo en ello, pues le implica un sentido de proyección para incidir en su comunidad, en su sociedad, en el ámbito en el que se desenvuelve. Aquí, perdón la interrupción, de alguna nota tomo una cita que dice, tomando esto de que es como un predicado de la naturaleza humana, dice es como la naturaleza humana puesta en acción, es el bien común. Y me parece muy interesante en estos tiempos en los que creo que se está resaltando mucho la dimensión individual, de la búsqueda de la felicidad, que creo que es legítimo, ¿no? Y que además es necesario para todo ser humano buscar su felicidad individual o personal, su realización, el proyecto de vida que cada quien haga, que pues los alumnos que entran a una universidad pues traen una idea de qué quieren hacer de sus vidas, pero como no olvidar el otro eje, ¿no? La idea de decir, ok, soy yo, pero ese proyecto de vida individual tiene que estar en función de este bien de todos, ¿no? Correcto, y justamente lo que manejamos en la tesis, a partir del pensamiento de Tomás de Aquino, que también de repente se critica a Tomás de Aquino, ¿no? Porque se trata, o se quiere de repente analizar su pensamiento
bajo las categorías del hoy, de las circunstancias del hoy. Pero yo creo que si rescatamos la esencia de su pensamiento, yo creo que nos puede aportar mucho. Y uno de esos aportes es esta dinámica ad intra ad extra, hacia adentro y hacia afuera, que se da en estas dos dimensiones. Es decir, uno, por mucho que sea una persona talentosa y que busque ese ánimo de felicidad, de perfección, se va a quedar corto si no juega o si no, digamos, despliega eso en ese sentido de alteridad o de ver por el otro, no nada más por una mera digamos agenda a cumplir o porque se ve bonito o porque pues hay que hacer algo de responsabilidad social, sino porque eso es bueno para, digamos, eso satisface al individuo. O sea, yo soy más yo en función de que eso que soy lo despliegue en favor del otro, de mi cónyuge, de mis hijos, de mi compañero de trabajo, del necesitado con el que me encuentro en las calles, en las poblaciones, en las comunidades. De manera que un poquito esa fórmula de la felicidad pues está registrándose en tanto pues voy evolucionando en ese sentido. Entonces esto es como, yo les decía, es como un tensor, ¿no? No puedo, ni tampoco puedo ser, o no hay nada que sea tan exterior o tan, en ese sentido de horizontalidad, de entregarme a los otros, que no me favorezca y que no me haga crecer internamente, ¿sí me explico? O sea, como que las dos cosas van en tándem, los dos ámbitos. De nuevo, por eso digo, es el predicado de la naturaleza, es ponerla en acción de lo que somos y de nuestras máximas aspiraciones, ¿no? Me gustó mucho justamente que esta parte temática que ahorita bien nos explica desde un punto de vista, bueno, académico y todo el sustento que argumenta esta investigación que llevó a cabo a lo largo de estos años, que se pudiera compartir en un evento tan especial y significativo como el del día de ayer, ¿no? Cuando empezamos clases es justamente pues esa emoción, esa sensación de prepararnos, incluso hasta con cosas nuevas, ¿no? Si hablamos a lo mejor de bienes materiales, pero también en el ánimo de que muchos profesores, ya algunos sean hora clase o el personal tiempo completo, como justamente vislumbran esa ceremonia como una guía. Estamos esperando justamente escuchar algo que nos ayude a entender en dónde nos encontramos y hacia dónde caminaremos en ese periodo y en el siguiente, ¿no? Más allá de una planeación meramente administrativa. Lo que requiere uno es muchas veces ese mensaje que nos toque, que nos llene. Y ayer me pareció justamente que el mensaje vino como anillo al dedo para los que somos colaboradores y también para todas esas nuevas caras y nuevas almas que van a estar justamente con nosotros, ¿no? Fíjate que lo bonito también de este concepto, Santo Tomás en su metodología, digamos, esquema del conocimiento o epistemología, digamos, maneja mucho el tema de la analogía. Que bueno, yo tampoco no me voy a erigir aquí en el filósofo, ni mucho menos el experto, pero no, lo que sí estuve indagando es que pues bueno, es connatural de nuevo al esquema de pensamiento del hombre, el comparar, el llevar, digamos, una realidad y tratar de contrastarla con otra, mucho basado pues en este, como decía también Monseñor Víctor en la mañana, ese orden cósmico, ¿no? Que existe, a querer o no, digamos, ahí está, sí. O las leyes eminentes de la gravedad, de lo que nos dice la propia naturaleza, en fin. Pero este tema de la analogía, yo creo que es muy potente para todos los esquemas sociales y particularmente el bien común, de nuevo, pues es un tema que se puede aterrizar a diferentes ámbitos, incluso desde la familia, una empresa y no se diga una institución. De manera que si la misma lógica de este eje vertical y este eje horizontal, o sea, este ánimo de perfeccionarse, ¿qué diríamos de la universidad, por ejemplo, en el ámbito de esa verticalidad? Pues una universidad potente, intelectualmente bien preparada, con rigor y demás. Pero si eso se lo guarda muros adentro, sobre todo en nuestro tiempo, queda corta. O sea, me parece que queda muy limitada como institución y también pues de cara a los que componemos esa institución. Entonces, me parece que es un tema que aplica perfectamente a nuestro quehacer como universidad.
Pues creo que vamos a tener nuestro primer corte del programa. Muy interesante la charla. Seguimos trabajando, dialogando, charlando sobre el tema del bien común. Creo que hay mucho más que decir en este siguiente corte. Estamos en Cambio de Época, diálogo sobre educación, con el rector de la UPAEP, el doctor Emilio José Baños Ardavín. What have you heard about Mexico these days? Feeling tired? According to International Living, Mexico is 4th among the top 10 best locations to retire. We're top of the class. Mexico holds one of the world's leading places of engineering graduates. And by the way, we're also home to the oldest university in North America. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Pues continuamos aquí en Cambio de Época, diálogo sobre educación. Estamos charlando con el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, sobre el tema del bien común, el tema sobre el cual se reflexionó ayer en la primera cátedra dirigida a la comunidad universitaria de esta universidad. Estábamos hablando y nos estaba ayudando pues desde su trabajo de investigación doctoral a definir este término de bien común. A mí, para pues este segundo bloque, porque el tiempo se va muy rápido, me parece que, bueno, a mí me quedan dos cosas. Una sería a lo mejor cerrar esta idea del cómo el bien común tiene que ver con la realización individual también. Y la otra, esto que tocabas hace rato de cómo el bien común a veces también se puede como manejar de una manera cerrada, como desde algo ideológico, como una especie de utopía política que ya estuviera totalmente definida y cerrada y que no se puede. Creo que esos dos elementos podrían ser interesantes para que la gente entienda más
¿qué es esto realmente, el bien común, como el espíritu del bien común? En la primera línea yo, coincidentemente, este fin de semana vi una nota sobre un documental que se hizo sobre la vida en Suecia, y hablaban de cómo una sociedad tan avanzada que ha logrado abatir problemas muy serios que nosotros tenemos, como la pobreza, la desigualdad, la inequidad, ha logrado niveles de bienestar, de calidad de vida para su gente muy importantes, pero como que se centró mucho o demasiado quizá en esta idea de la autonomía individual, de que no dependemos nadie de nadie, que cada quien tiene que hacer su propio proyecto individual, y cómo están llegando a un nivel, decía ahí, de aburrimiento insoportable, ¿no? Como que la gente ya no sabe qué hacer. Hablaban el ejemplo de un médico sueco que está en África y dice: aquí estoy encontrando el sentido real de mi vida, porque en Suecia, pues como todo está resuelto, de pronto, no es un consuelo decir, como acá tenemos muchos problemas, entonces no nos aburriremos, pero sí como resolver los problemas, pero en esta idea de comunidad y no de la realización personal, está en función de la comunidad. Sí, fíjate que es un súper tema, que tiene que ver también un poco con esta idea de si los bienes particulares, famosos o individuales se contraponen a esta idea de bien común. Y es un tema que se explora pues en estos escritos y otros autores que han retomado el pensamiento de Santo Tomás, y autores más contemporáneos. Pero yo creo que el quid del asunto es que, de nuevo, atendiendo a esa realidad del hombre, este asunto de la alteridad o de ver por el otro, o de proximidad, como le dice ahora Francisco, el Papa Francisco, es un asunto que no es nada más, insisto, un tema de altruismo, ¿no? O decir, bueno, cuando pueda, o para llenar mi agenda y para no sentirme mal, sino que verdaderamente el otro es un bien para mí, o sea, y no lo digo en ese sentido utilitario, sino lo necesito para mi realización, así como esa otra persona necesita de mí. Y esto es absolutamente real y evidente, sociológicamente comprobado, incluso pues en esta perspectiva que tú comentas hoy. Entonces, el tema es que con estas corrientes entre existencialistas, individualistas y demás, estamos recreando, estamos forzándonos a crear un mundo que supuestamente nos satisface, pero que a la luz de los hechos no llega a ser tal. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes temas de este cambio de época que efectivamente se está registrando, pero del que también no está claro cuál va a ser la salida. Y yo estimo que parte de estos componentes y de lo que estamos llamados también a hacer como universidad, como esta generación, este centro de pensamiento, pues es ofrecer esta perspectiva. De manera que, bueno, pues quede un poquito más claro y podamos evidenciar, tanto desde la perspectiva, insisto, académico-científica, con el rigor de las investigaciones que realicemos, pero a partir también de las experiencias prácticas, o sea, de lo que sucede en nuestra comunidad y esta comunidad que queremos que se conecte con el exterior, ¿no? En ese marco, por ejemplo, y lo mencionaba bien el día de ayer, esta palabra de bien común, independientemente de otros valores que de repente se rescatan y que también forman parte de la filosofía universitaria, aparece también en muchos de los documentos que manejamos. Uh-huh. Es como también un sello institucional, algo sobre lo que se ha hablado, pero que entonces ahora cobra también un sentido, es decir, nuevo, no en cuestión de que se quiera rehacer uh-huh. o se construya una definición, sino más bien en este cambio, porque viene un nuevo periodo académico, ha habido también cambios administrativos, vendrán también nuevos retos, cuestiones que se van alcanzando, y cómo entonces este sentido de bien común que aparece en una diversidad de documentos para todos los que conformamos parte de la comunidad, pues podemos también entenderlo, ¿no? Ayer finalmente trataba de darnos también o de compartir una definición o una propuesta hacia ello, ¿no? Entonces, ¿podríamos rescatar algo ahí al respecto? Sí, totalmente. De hecho, al final de la cátedra, buena parte de los argumentos están tomados del documento de formación integral humanista de la UPAEP, que yo invito a todos, inclusive al público externo, a que lo conozcan. Está en el portal institucional. Quizás habría que ver incluso la forma en nuestras redes sociales y esto de compartirlo al público externo, porque es un documento riquísimo. Los últimos párrafos los tomé de allí, y recuperan este sentido de qué significa el bien común para la persona,
si quieren desde algún otro ángulo, pero absolutamente sintónico con lo que estamos platicando hoy. Entonces uno casi diría como propuesta o una recomendación a todo nuestro público, de verdad vale la pena leer ese documento, releerlo, para los que quizás lo leyeron hace tiempo, porque abre horizontes y de nuevo, en esta etapa de la universidad, pues están sucediendo muchas cosas que yo creo que están acusando recibo de este cambio de época. Vamos a hablar más adelante de ello, pero me parece que vamos alineándonos en todos nuestros quehaceres y desde la perspectiva, digamos, más formal o institucional con este tipo de planteamientos hacia pues lo que podría ser nuestra contribución a ese cambio de época, ¿no? Pero bueno, yo creo que la riqueza de este concepto es, ya decíamos, que no se contrapone, al contrario, se enriquece esta perspectiva de bien común para efectos de mi bien personal. Particular, que se puede aplicar analógicamente a diferentes instituciones. Hay trabajos y de hecho, como línea de investigación, al principio yo pretendía abordar incluso las aplicaciones del bien común a la familia, a la empresa, a una perspectiva de administración pública, pero bueno, iba a ser eterna la tesis, entonces dije, no, en algún momento esto hay que cerrarlo, porque hay que acotarlo, si no pero se vuelve interminable. Pero yo creo que es muy interesante. Y un último comentario respecto de esta propuesta del bien común, que yo creo que también es importante. Así como decíamos, no hay nada tan exterior que no me implique algo en mi interior, en mi fuero interno, en mi afán de desarrollarme, de perfeccionarme. También hay otra lógica que me parece bien interesante, que es algo ya, si quieres, mucho más trascendente o digamos de un orden pues que liga justamente lo temporal con lo espiritual, pero me parece muy muy relevante. Y es que esta lógica, de nuevo, de atender a lo que es el hombre, si estamos de acuerdo en que el hombre tiene esa dignidad porque está hecho a imagen y semejanza de un ser superior, bueno, finalmente de la divinidad de Dios, pues resulta que este despliegue de lo que es el hombre en su naturaleza, este sentido de aportar lo mejor de mí para enriquecer al otro y con eso pues encontrar también mi crecimiento personal, cuando se da en ese sentido, pues resulta que también hay un crecimiento espiritual, digamos, al encontrarme con el otro, pues veo que hay algo que me trasciende, digamos, y que me enriquece mucho más de lo que yo hubiera podido calcular por esa relación, quizás económica o transaccional incluso, de esa relación con el otro. ¿Por qué? Pues porque hay algo muy interesante que maneja Tomás, y es el pensamiento social cristiano, y es que al encontrarme con el otro, pues resulta que tengo un destello, digamos, de esa imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ya para redondear, insisto, al final lo que decimos es, pues efectivamente, así como había ese tensor ad intra ad extra, hay esa lógica del exitus et reditus, que ya es un tema mucho más teológico, que quizás ya luego invitamos a alguien más experto en el asunto, pero lo que hace Santo Tomás es que en la Suma Teológica, rescatando esta idea de Platón, del mundo de las ideas, del origen y el destino, lo cristianiza, digamos, y entonces en la Suma primero habla de la figura tal cual de la divinidad y de su despliegue, que es esto de la creación y de compartir ese momentum, digamos, con el hombre, pero nada más lo comparte, digamos, en un despliegue hacia afuera, sino que lo invita y en todo el esquema diríamos, de la historia de la salvación, pues la idea es regresar a la divinidad, a Dios, y ahí el camino pues está de nuevo en la redención, en el Dios hecho hombre, etcétera, etcétera. Bueno, ya no me voy a ir mucho por allá, pero el hecho es que todo tiene sentido, digamos, todo está armonizado con ese plan. Claro, se necesita también la ayuda, que finalmente es un concepto pues ya de otro orden, pero muy importante, de lo que es la fe o digamos las ayudas para poder regresar a ese camino que el hombre pues solito quizás no le baste con sus propias fuerzas. Pero bueno, eso simplemente para redondear y para hacer ver que también materia de la universidad es abordar esa perspectiva, digamos, sobrenatural del hombre, o esa aspiración, porque es lo que al final le va a satisfacer, y todo el tema de
pues, de a qué venimos, a dónde vamos y qué pasa con mis últimos días o hacia dónde pudiera tener una esperanza. Que va pues la línea de lo que planteaba la idea central de la cátedra de no basta formar buenos profesionistas en el sentido de una capacitación técnica impecable, sino que hay que responder como a todas las dimensiones, todas las inquietudes de realización humana de nuestros estudiantes. Así es. Y justamente de esas aspiraciones hacia los bloques siguientes vamos a estar platicando para que también nos ayude a vislumbrar cuáles van a ser justamente esos nuevos cambios de visión, ese nuevo paradigma, ese diálogo educativo y ese cambio de época que nos refiere tanto como docentes, como administrativos, como todos los que estamos inmersos en esta práctica de la comunidad, de la enseñanza, de la investigación, todo este mundo que nos rodea. Así es que los voy a invitar a que nos acompañen, a que hagamos la segunda pausa de nuestro programa, no sin antes recordarles que nos pueden seguir también a través de Radio UPAEP, tanto en Twitter como en Facebook y también en YouTube, para que puedan después ver nuevamente esta charla posteriormente y compartirla también con todos aquellos que estén interesados en el tema. Hacemos una pausa y volvemos. What have you heard about Mexico these days? Feeling tired? According to International Living, Mexico is 4th among the top 10 best locations to retire. We're top of the class. Mexico holds one of the world's leading places of engineering graduates. And by the way, we're also home to the oldest university in North America. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. Hola, hoy te quiero dar la bienvenida a UPAEP, a lo que queremos que sea la mejor experiencia de tu vida para que fragues tu proyecto de vida. Aprovecha todo lo que la UPAEP tiene dispuesto para ti. Conoce a tus profesores, platica con ellos. Hay una infraestructura totalmente destinada para servirte, para catapultar todos tus talentos en materia de deportes, de cultura, de bellas artes y por supuesto todos los proyectos de impacto social a partir del liderazgo de nuestros estudiantes, de jóvenes como tú, que en compañía de profesores, de colaboradores, desarrollan proyectos para transformar el entorno. ¿Qué es lo que queremos al final? Que despliegues todos tus talentos para que fragues un proyecto verdaderamente relevante, que te rete y que con ello transformes tu vida y transformes el entorno. A eso es a lo que llamamos hacerlo UPAEP. En suma, queremos ofrecerte y vivir contigo experiencias significativas que detonen ese liderazgo transformador que caracteriza a las Águilas UPAEP. Muchas felicidades y enhorabuena por esta etapa. ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Hazlo tuyo. Hazlo UPAEP. Capital de Estudiambre presenta un espacio cultural. El Principito es un cuento que demuestra que no hacen falta muchas páginas para contar una buena historia. Este libro realiza una crítica al hombre y a la civilización moderna que conducen a la pérdida de los valores más esenciales del ser humano. Define la sabiduría de los niños como algo que sirve para guiarse en la vida adulta, pero que irremediablemente se pierde con la edad.
Continuamos aquí en Cambio de Época, Diálogo sobre Educación. Pues estábamos cerrando esta idea de las implicaciones que tiene lo del el bien común en el aspecto de la realización y la complementariedad entre el proyecto de felicidad, de plenitud personal con la necesidad de hacerlo con el otro, no como algo que sobra, sino como una parte esencial de ese proyecto individual. Y estaba la segunda parte, que es esto de no concebir el bien común como algo cerrado, como un proyecto ya, digamos, un sistema político, económico, como algo ya definido, sino como una noción que nos mueve a estar continuamente repensando, buscando el bienestar de todos. Y me parece que esto puede servirnos como introducción para esta segunda mitad del programa que platicábamos Silvia y yo, que lo planteáramos un poquito en términos de, precisamente el nombre del programa, Cambio de Época. Entonces, ¿cómo desde la educación la UPAEP concibe este cambio de época? A lo mejor primero hablar un poquito de la conceptualización de cambio de época, en nuestro caso sería hacia el bien común, ¿verdad? O sea, como que orientada por ese faro del bien común. Como qué rasgos la UPAEP ve que nuestra sociedad tiene que cambiar para realmente cambiar la época en la que vivimos, y después a lo mejor ya platicar un poquito sobre los proyectos, el nuevo modelo educativo, lo que nos planteabas de los bachilleratos, la investigación, la docencia, o sea, cómo estamos ya operativizando eso y cómo desde la rectoría se está alineando todo. Fíjate que en esta conceptualización del bien común hay un aspecto muy importante. Lo tocábamos un poco hacia el final, claro, en 20, 30 minutos no es fácil, ¿no? Pero yo creo que es muy importante en razón de lo que dices, y es el tema de cuál es el juego de la libertad y la capacidad creativa del hombre, que es un tema también fundamental, y que al no concebir, y no podríamos, sería una torpeza, este concepto como un encajonamiento, como un decir, bueno, mira, aquí ya está todo diseñado y lo que tienes que hacer es esto. Muy por el contrario, decíamos incluso ahí en una aproximación de la teoría de los sistemas, de que este esquema de relaciones e interacciones entre la persona y las comunidades, pues lo debemos de ver como un sistema abierto, inclusive más bien un sistema de libertad, entendiendo esa libertad como la posibilidad de ir aportando, insisto, de forma innovadora, creativa, pues hacia la maximización de las potencias y de los intereses, los anhelos de la persona y las sociedades. De manera que con ciertos referentes que a mí me parecen, de nuevo, pues esos grandes referentes macro para pues un poquito tener un sentido de la vida y del proyecto del hombre, pues hay un ámbito, un abanico ahí de diferentes vertientes que justamente están sujetas a esa capacidad, desde la libertad de cada una de las personas y sobre todo de su capacidad de aportar y de ser creativos, que eso es lo que requiere, me parece, esta época. De nuevo, ¿cuáles son los componentes, por lo menos desde mi punto de vista? Y aquí me gustaría escuchar a gente como ustedes que lo han estado pensando más todavía. Pero bueno, uno, de nuevo, ahí sí me parece que hay un tema respecto de esta idea de hombre. O sea, ¿con quién estamos? ¿Qué somos, pues? Y a qué aspiramos. Entonces yo creo que debe haber una buena discusión, una buena reflexión respecto de lo que somos, porque yo creo que cualquier corriente filosófica, sociológica, pues parte de eso. Y yo insisto en que una concepción completa, audaz, yo diría hasta alegre, digamos, de lo que es la persona, resulta en sí una novedad en este cambio de época, para empezar a construir estas propuestas, escenarios que resuelvan los grandes retos que tenemos en nuestro mundo. Entonces yo creo que allí hay un enclave que me parece fundamental y que, insisto, es paradójicamente la gran novedad de nuestro tiempo, si lo vemos desde esa perspectiva, que pues nosotros la vemos como una perspectiva muy rica, ¿no? Esta concepción antropológica de la que hablábamos. Entonces, eso por un lado. Y por otra, siendo consecuentes con este redescubrimiento y por supuesto potenciar esta idea de hombre en las aportaciones que por supuesto en nuestra época se puedan hacer,
pues me parece que viene lo segundo, que es poner de relieve justamente eso que le llama, que enciende, que motiva las mejores aspiraciones del propio hombre. ¿Eso qué significa desde nuestra perspectiva, por lo menos en la universidad? Pues generar condiciones. Si la misión de la universidad es, digamos, cultivar o acompañar en el cultivo de sus talentos y de sus anhelos a cada una de las personas que toca la institución, ya sea como estudiante o como colaborador, como profesor, como investigador, si eso es, entonces, a partir de esta conceptualización de la persona, ¿cuál es nuestra misión? Pues generar las condiciones para que eso se maximice. Y de ahí me parece que ha sido afortunada la propuesta de valor que hemos confeccionado, digamos, con todas este bagaje y esta tradición en la UPAEP, pero sobre todo esta prospectiva, que la resumimos en esta frase de generar experiencias significativas, experiencias relevantes, con todo lo que ello implica, para detonar pues esos liderazgos, bueno, o si lo quieren más en este sentido antropológico, pues esos talentos, esas potencialidades de cada uno de los que toca esta institución, que eso lo puedes extrapolar a este reto que tenemos como sociedad y como humanidad, si quieres. O sea, me parece que este cambio de época tendrá un derrotero positivo, edificante, en tanto atendamos esa realidad de la persona con sus circunstancias hoy, con sus retos, por supuesto, pero que de una forma alentadora, creativa, atractiva, se puedan figurar o confeccionar y trabajar, implicarse en estos proyectos, pues para llegar a construir tales estadios de desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito como que el punto de partida y que ha evolucionado y hemos tratado de desplegarlo en cuestiones muy concretas, que ya hablaremos, y además aquí hay uno de los artífices que es, por ejemplo, el modelo educativo de la UPAEP, de la universidad. Sí, así como no es algo cerrado, ya acabado el concepto de bien común, pues tampoco es algo que demos por hecho, ¿verdad? Esto de cambio de época a veces se entiende como que nosotros ya no tenemos que hacer nada y el cambio de época va a llegar solo, ¿no? Que nos lleve la inercia. Exacto, pareciera. En realidad requiere de un esfuerzo colaborativo muy importante. Y también ahorita escuchándolo, pues lejos de que a veces parezca como una añoranza, ¿no? De aquello que nos gustaría que fuera, o que a veces se refiere que en el pasado fue mejor, sino más bien ahora, en ese sentido de bien común que se ha trabajado, es qué es lo que se puede hacer. Y me pareciera muy puntual que precisamente si pudiéramos dar una referencia, un marco muy, muy rápido, nos enunciaba precisamente como dos cuestiones muy prácticas que nos van a llevar a esa realidad y esa consecución de lo que se pretende en esta conceptualización de lo que se ha explicado. Uno es el modelo educativo de la universidad, y la otra también esta nueva conceptualización o este nuevo trabajo que se está realizando en los bachilleratos de la UPAEP. Pudiéramos mencionar a lo mejor algunas ideas para tener un bosquejo, digo, sin anticiparnos y que nos dé a veces como toda o vayamos a quemar algún cartucho de información, pero más bien un bosquejo para saber hacia dónde vamos. Martín le está dando de hecho la última pincelada al modelo educativo que también me gustaría que él lo abordara, porque además es su expertise. Pero yo diría que, bueno, lo que me gusta y donde encuentro realmente líneas, insisto, muy, muy potentes y atractivas para el quehacer de nuestra universidad, es esa nueva perspectiva donde, hablando de la propuesta de valor que mencionábamos, lo estamos aterrizando a este modelo que parte de nuevo de una idea de persona, del tipo de experiencias que quiere suscitar, de cómo va a cultivar esas o acompañar, digamos, el desarrollo de esas potencias, cómo se despliega esto en todas las funciones sustantivas de la universidad, en un modelo que también posibilita, incluso ya en su despliegue curricular, pues una serie de intervenciones en la propia currícula para atender también la dinámica de nuestro tiempo, o sea, todo el tema de la movilidad, la flexibilidad, los proyectos pertinentes conectados con las realidades sociales, entendiendo esto como, pues, bueno, todos los aspectos del saber que aborda la universidad. En el caso de las prepas, pues igualmente es un modelo muy audaz, en realidad es el plan de estudios nuevo, así es como se maneja frente a la autoridad
de Educación, ya se presentó y ya se aprobó, y es también todo un itinerario basado en la propuesta de valor de la UPAEP, pero que trata de identificar los talentos, las vocaciones de los muchachos y los acompaña en todo su proceso en la prepa. Por supuesto, ofreciéndoles herramientas muy concretas, como esa capacidad de hacer, bueno, el aprender a hacer, esta conexión con lo social que es también fundamental en la UPAEP, el despertar esa capacidad creativa y realizadora en los muchachos, pues para que tengan una mejor idea y sobre todo a partir de esas experiencias relevantes, como que encuentren esa sintonía con lo que pudiera ser su vocación, insisto, a partir de esas experiencias que ya van viviendo en su etapa preuniversitaria, ¿no? Entonces, eso es un poquito la lógica así macro que estamos manejando en estas propuestas educativas. Pues fue ya un adelanto, seguimos en nuestro último corte, el tiempo nos está como siempre correteando. A ver si para el siguiente corte Martín nos redondea un poquito en qué va lo del modelo educativo. Pues continuamos en Cambio de Época después de este corte. Radio. El sonido de lo natural está de vuelta. No te pierdas todos los martes en punto de las 13 horas tu programa BIOS. Con nuevas secciones, entrevistas, enlaces telefónicos, transmisiones en vivo y mucho más. BIOS, el sonido de lo natural está de vuelta. No te lo pierdas todos los martes en punto de las 13 horas. What have you heard about Mexico these days? We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico. And even better, 80% of them always come back. We're green. First place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy. 2 of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. Piedad Estudiambre presenta un espacio cultural. En el centro histórico de la ciudad de Puebla se encuentra San Pedro, Museo de Arte, el cual, a través del tiempo, ha sufrido drásticos cambios. A finales del siglo XIX fue creado para funcionar como hospital colaborador de ciencia médica, para después convertirse en el Hospital General del Estado hasta su total abandono. Rodeado por historias de terror, en 1988, este espacio fue designado para ser convertido en un museo. Y en 2002 fue creado San Pedro, Museo de Arte. Cuenta con una exposición permanente que presenta un panorama de las etapas históricas del edificio. Ocasionalmente se presentan exposiciones temporales de temas modernos y contemporáneos. Visita San Pedro, Museo de Arte, y conoce la historia de Puebla. Nos encontramos de vuelta en Cambio de Época, diálogo sobre educación, en este último bloque que cerrará este diálogo con el doctor Emilio José Baños Ardavín, que nos acompaña en este inicio de curso y también en un cambio de época, no solo social, sino también precisamente en nuestra misma institución, por las cuestiones que ya nos ha venido mencionando, retomando la parte del bien común y en acciones muy concretas que también van a ir dirigiendo este caminar y esta toma de decisiones que ya la universidad ha emprendido. Y en ese mismo sentido, y para aprovechar los últimos minutos también que nos quedan, nos gustaría que nos compartiera precisamente
precisamente qué sucede en la UPAEP con respecto a ese compromiso también que está pues muy de la mano y entretejido con la parte de la investigación, que es algo pues intrínseco a la propia naturaleza por un lado, pero también en el otro sentido, cómo es que la UPAEP también trabaja de manera colaborativa en esta visión también de tener pues interinstitucionalmente un sentido colaborativo, no tan solo entre instituciones propiamente, sino también en algunos proyectos de índole que competen propiamente a la sociedad y que son en algún momento pues incluso resquicio de preguntas, de demanda, de incluso de exigencia, como pudieran ser hasta los casos, bueno, de transparencia, ¿no? Propiamente, por ejemplo, que se me viene a la cabeza. ¿Cómo es ese también ir y venir, ese actuar propiamente de la universidad? Yo creo que, pues en efecto, todo esto está interconectado. O sea, la realidad también me parece de nuestra institución, y que es un reto en sí, es el que abordemos los retos de la propia universidad, de la sociedad, como algo que está concatenado. O sea, ninguna cosa necesariamente está aislada de la otra. O sea, el quehacer institucional no puede estar desligado, de hecho no lo está, de lo que sucede afuera. Pero bueno, particularmente, por ejemplo, en el tema de la investigación, yo veo con muy buenos ojos pues la evolución que de hace tiempo, esto incluso desde el doctor Miranda, pues ya se hacía una apuesta clara hacia la investigación e ir evolucionando la propuesta de la UPAEP para robustecerla y tener algo que decir, porque tenemos mucho, yo creo, que aportar desde la perspectiva de nuestra institución al desarrollo de pues en general de la ciencia, ¿no? En todas sus vertientes. Y yo creo que aquí hay dos temas muy importantes. Uno, efectivamente la UPAEP ya es un jugador. Incluso en el último ranking de Times Higher Education, esta institución inglesa, esta revista, en el ranking que hace de Latinoamérica, pues UPAEP aparece como la segunda privada con más incidencia, inclusive frente a otros que veías ahí como más regularmente en ese nivel de universidades. Claro, todavía, digamos, por nuestro tamaño, pues quizás no estamos al nivel de otras instituciones que son mucho más grandes, hablando incluso de las privadas, pero bueno, como decía nuestro vicerrector anterior, Herberto Rodríguez, pues no es que trabajemos para los rankings, pero es una buena noticia que la UPAEP ya aparezca ahí. Pero ¿qué es lo central? Lo central y me parece lo interesante de la propuesta de UPAEP es que, a la luz de esta perspectiva de la visión rumbo al 50 aniversario, de este tema de los SAPs, de los sistemas académicos de pertinencia social, hemos definido cuáles son las líneas como de enfoque prioritarias para que los recursos, que siempre son escasos, que estén abocados a la investigación, y preponderantemente el talento que tenemos, el talento investigador, pues aporte y se vayan generando las sinergias interdisciplinarias para ir atendiendo esas líneas de enfoque, y que la UPAEP poco a poco se vaya convirtiendo en un referente en tales líneas. En algunos ya lo somos, por ejemplo en el tema justamente de educación, me parece que es indiscutible el rol que tiene UPAEP a nivel regional y en muchos aspectos a nivel nacional en este ámbito, ya no nada más en la investigación, sino en el aporte, que esto es, yo creo que como la tensión que hay que estar buscando, hablando del modelo aquel que hablábamos del bien común, pues sí, una potencia intelectiva, pero que incida en la dinámica social para otra vez contribuir al bien común. No toda la investigación estará abocada a esa, digamos, la famosa investigación aplicada, pero sí buena parte de ella, por la vocación de la universidad. Me parece que hay que tener un pareto pues muy claro, y creo que la universidad lo está logrando. Hace falta, todavía necesitamos alinearnos mejor, pero yo creo que en varios ámbitos ya la UPAEP está dando ese brinco y hacia allá vamos. Eso es lo que estamos propiciando. Y además hay otra nota muy importante, de nuevo, las estrategias deben estar todas interconectadas, y es el aporte de esta perspectiva internacional de la propia investigación. Entonces, los foros que se han organizado en estas líneas, ya sea en economía, en todo el tema de movilidad social, en educación mismo, innovación educativa, acabamos de tener un foro, pero también en salud, en fin, se potencia pues cuando abrevas en el expertise de nuestros aliados internacionales, de lo que se va generando en la comunidad investigadora a nivel mundial,
y que es sintónica con nuestra propuesta. Entonces yo creo que ese es el camino de la investigación y de lo que queremos desplegar. En fin, termino con el caso, por ejemplo, de salud, donde en muy poco tiempo hemos ido desarrollando pues una propuesta bien interesante, interconectados, por ejemplo, con el Harper Research Institute que tiene Notre Dame junto con la Universidad de Illinois, y que nosotros con el Centro de Oncología que tenemos acá junto con la Nueva Esperanza, pues se va generando como que un nodo de investigación bien interesante, apalancándonos quizás unos en recursos que otros no tienen y demás. Entonces, bueno, eso yo creo que presenta un potencial enorme. Y por otra parte, en lo que decías hace un momento, pues claro que la universidad, siempre hemos insistido, esta institución, la UPAEP, es un emprendimiento social, se debe a la sociedad, o sea, surgió como una iniciativa de la sociedad. Si de suyo hoy la universidad como tal, como categoría, tiene una deuda con la sociedad, en cualquier latitud de nuestro globo terráqueo, la UPAEP eso lo trae en las venas, lo trae en la sangre. Y entonces me parece que la propuesta que desarrollamos tiene que volcarse para incidir en esa transformación que es parte de nuestra misión, de nuestra mística, nuestra forma de ser como institución. De ahí que nosotros veamos que es muy importante que lo que se genera aquí en la universidad pues incide en lo social, y por ello es que me parece que es connatural a la UPAEP, y lo vemos incluso como un compromiso, pues el aportar lo mejor de lo que se genera aquí en favor de la sociedad, en el ámbito empresarial, gubernamental, en las demandas ciudadanas. Hoy por hoy en nuestra región, en nuestro ámbito entorno inmediato, ¿cuáles son las demandas? Pues no hay mucho por dónde irse. Desgraciadamente está todo el tema de seguridad, que justamente ahorita hay una junta aquí en la universidad para atender todo ese tema, no solo de cara al polo en sí que supone este barrio y demás, sino levantar la voz en pos de que se tomen medidas para que la sociedad encuentre pues esos espacios mucho más seguros. Pero lo mismo en todo el tema de desigualdad que ya comentaba Martín. O sea, ¿qué debemos proponer, inclusive con un núcleo académico tan potente como el que tenemos en economía, con el CIE? Pues bueno, ¿qué modelo económico podemos ofrecer o contribuir, reflexionar de cara, pues sí, a nuestra región, a Latinoamérica, para atender este lastre que tenemos de la desigualdad y la inequidad? El modelo actual no funciona, no está funcionando, y por supuesto está ligado con el tema de la corrupción. Hemos estado pues implicados en todos los sentidos. Entonces yo creo que eso es a lo que está llamada la comunidad UPAEP, y de nuevo, en este cambio de época, me parece que el camino y este escenario edificante, en positivo, alentador, que estamos llamados a construir, pasa en buena medida pues por la capacidad de encontrarnos, ¿no? Con el otro, con esas otras comunidades, e implicarnos en ello y empezar a generar de nuevo ese circuito virtuoso, me parece. Entonces yo creo que es de las vertientes estas más potentes que tiene la institución. Nuestras comunidades estudiantiles de hecho nos marcan la pauta. O sea, los chavos cuando hacen sus proyectos de intervención en todos los sentidos, desde emprendedores hasta los proyectos de las jornadas de salud, esto precisamente hablando de nuevo de internacionalización, pues todo eso se potencia con la aportación de el talento. Pues se me ocurre ahorita por ejemplo, las jornadas que se hacen con las comunidades de NYU, estudiantes, profesores, junto con los nuestros, pero lo mismo proyectos como el del satélite, donde interviene de nuevo gente, muchachos, yo diría jóvenes investigadores de la NASA, con nuestros chavos y con nuestros investigadores, en fin, todo eso yo creo da la pauta y marca un poquito un camino de qué es lo que la UPAEP puede aportar en esta efectiva transformación de la sociedad. Pues desafortunadamente se nos ha ido la hora completa. Esperamos poder volverte a invitar en alguna ocasión posterior para seguir profundizando sobre estos temas.
para dar cuenta de los nuevos logros que la UPAEP va teniendo continuamente, los nuevos proyectos, los nuevos sueños que se van poco a poco aterrizando. Y pues en primer lugar felicitarte nuevamente por la obtención del doctorado, agradecerte que hayas aceptado la invitación del programa para estar aquí, y pues agradecer a todos los que nos escuchan. Creo que es una charla que hay que escucharla varias veces, seamos de la UPAEP o seamos externos, pero si estamos ligados al ámbito educativo y pues si somos miembros de una sociedad y somos seres humanos, creo que tenemos que pensar mucho este tema del bien común y de cómo nos toca insertarnos ahí y encontrar nuestro camino de realización en función de nuestra aportación al bien común. Pues muchísimas gracias, Emilio, y pues Silvia, para cerrar, recordar nuestras redes sociales y así es, claro que sí, por la supuesto, próxima semana, para que puedan seguir escuchándonos a través del canal de YouTube como Radio UPAEP, además también de las redes sociales propiamente como Facebook y Twitter. Y de nueva cuenta agradecerle al doctor Emilio que estuvo con nosotros, felicitarlo nuevamente, y además también pues que nos haya traído también un recordatorio y una invitación a que establezcamos también nuestro propio compromiso, que no nos desvirtuemos de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, y que nosotros también tenemos ahí que aportar justamente independientemente de nuestro quehacer adentro de la universidad, más bien esa parte que también nos corresponde socialmente hacia afuera, ¿no? Somos parte y precisamente hacia esa construcción de bien común a la que estamos llamados. Muchas gracias. Pues bien dicho, Silvia, muchas gracias. Es un buen resumen. Gracias, Martín, por el espacio, y a todos un saludo con mucho cariño. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana.